Buenos días para todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de los refrigerantes. ¿Qué es un refrigerante? Es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de enfriamiento, absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia. También lo podemos definir como el medio para la transferencia de calor que se utiliza en un sistema de refrigeración para absorber calor al evaporarse a temperaturas y presiones bajas y ceder calor al condensarse a temperaturas y presiones mayores. ¿Qué hay que tener en cuenta de los refrigerantes? Que son fluidos vitales en cualquier sistema de refrigeración mecánica. ¿Qué significa? Que en el caso de que el refrigerante se fugue, pues no voy a tener equipo de refrigeración. Y cualquier sustancia que cambie de líquido a vapor o viceversa, pues puede funcionar como refrigerante, ¿cierto? Hay que tener en cuenta es en función de las presiones y temperaturas en las cuales hace estos cambios de temperatura para poder obtener una aplicación comercial, ¿cierto? Y que sea para una aplicación comercial. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que existen un número grande e importante de fluidos refrigerantes, ¿cierto? Que pueden servir en equipo de refrigeración, pero solamente trabajamos con muy pocos en la actualidad y en cada mercado específico, ¿cierto? También va a depender del país o de la región. En Europa ya están muy concentrados en unos muy pocos refrigerantes, mientras que en Colombia todavía tenemos un abanico muy amplio. Entonces, dentro de esa parte de los refrigerantes que podemos tener disponible, pues encontramos una amplia gama, ¿cierto? Identificados por un número, identificados hasta el año pasado por un color, en el cual nos hacía alusión a qué tipo de refrigerante es. La pregunta que siempre nos ha asaltado es, ¿para qué es cada uno de esos refrigerantes? ¿Cierto? Desde la parte doméstica se hablan típicamente de tres refrigerantes, el R12, el R134, el R600, pero a nivel comercial hablamos de 404, el 507, del R22, 502 y otros. Entonces, identificar cada refrigerante es importante en función de cuál es la aplicación en la cual yo lo puedo trabajar y manejar. ¿Qué ocurre? No hay un refrigerante que sea ideal, ¿cierto? Es decir, no hay un refrigerante que se pueda adaptar a todas las aplicaciones. Cuando yo digo que ese refrigerante es ideal para mi aplicación, cuando satisfaga las condiciones y necesidades y esas propiedades que yo necesito específicamente en ese segmento o en ese sector. En ese momento ya ese refrigerante se convierte en un ideal para mí en función del área o el equipo que lo estoy trabajando. Dentro de la historia y evolución de los refrigerantes, arrancamos en el año 1750, donde William Cullen consiguió producir hielo mecánicamente con agua como refrigerante. En el año de 1754, Joseph descubrió el amoníaco, ¿sí? Y el cual se trabaja hoy día en todos los equipos de refrigeración industrial. Y también descubre el CO2 o el dióxido de carbono, el cual también vuelve a surgir hoy día en los equipos de refrigeración. Con el descubrimiento que encontró, que son refrigerantes que poseen unas propiedades termodinámicas muy convenientes para ser usados en equipos de refrigeración. En el año de 1834, bastantes años después, Jacob Perkins utilizó éter sulfúrico y fue en la primera máquina de refrigerantes práctica dentro de un ciclo de compresión a vapor. Los otros surgimientos de la refrigeración eran con otro tipo de sistemas, entre ellos los sistemas de absorción. En el año de 1849, Ferdinand Carr empleó amoníaco y agua en la máquina de refrigeración. En el año de 1850, Hermann Kern usó agua y ácido sulfúrico en una máquina de absorción. En 1963, Charles patentó el éter metílico. Hay un dato curioso y es que en la antigüedad, cada que hacían un descubrimiento de algún elemento o desarrollaban algún proceso, se realizaban las patentes, cosa que hoy día pues no es que se vea como tan
tan normal o tan de costumbre, pero antiguamente casi que todos estos investigadores encontraban o desarrollaban algún elemento y lo que realizaban eran sus patentes. En el año de 1866, los sistemas de compresión de vapor se valían de una mezcla de éster de gasolina y nafta, la cual fue patentada después como queroseno. Ese mismo año se introdujo el dióxido de carbono como refrigerante. Si bien ya lo habían dicho en el año de 1754 que el CO2 podía servir, solo fue hasta 100 años después donde se empezó a implementar en los equipos de refrigeración. En 1873, la primera utilización del amoníaco en sistemas de refrigeración por compresión de vapor, ya dentro de equipos como los que trabajamos y manejamos hoy día. En el año de 1875, Raoult introdujo el refrigerante de dióxido de azufre y además en ese mismo año se introduce el éter metílico. En el año de 1878, Vicen utiliza cloruro de metilo como refrigerante. En el año de 1788 también Willis Carrier utiliza dicloretano en su primer compresor centrífugo. Luego en el año de 1926 Carrier cambia de refrigerante y empieza a utilizar cloruro de metileno para los compresores centrífugos. Entonces se empieza a ver una evolución y buscando qué refrigerantes podían sustituir para hacer el trabajo que requería. ¿Qué pasó con el éter? El éter, por ser peligroso, ¿cierto?, le empezó a dar el paso al amoníaco y al dióxido de azufre, al cloruro de metilo y al dióxido de carbono. Pero estas sustancias como tal tienen, en ese momento tenían unos inconvenientes y todavía lo tienen actualmente. ¿Cuál es? El amoníaco como tal es tóxico, es inflamable y ataca el cobre. Entonces todas las instalaciones con amoníaco tienen que ser con materiales libres de cobre, ¿sí?, que normalmente son materiales y tuberías aceradas. ¿Sí? Cloruro de metilo es tóxico, es explosivo la mezcla con un 10 a un 15% del aire. Y el dióxido de azufre es tóxico y es agresivo con los metales. Entonces son elementos que como refrigerantes y desde su parte termodinámica son muy buenos, pero que tienen unas consecuencias o unos inconvenientes a la hora de trabajarlo con los equipos. ¿Qué pasó entonces? Que entonces en esos momentos y por estos motivos empiezan a buscar unos refrigerantes que sean mucho más seguros y que les permitan un mejor rendimiento energético. Es así como en el año de 1928, Thomas Nichols, Albert y Robert empiezan a sintetizar lo que conocemos como refrigerante clorofluorocarbonados en el laboratorio de investigación de la General Motors para la empresa Frigidaire, que era una de las empresas fabricantes más importantes en su época de neveras. En el año 28 lo empiezan a desarrollar, lo empiezan a sintetizar, pero fue solamente hasta el año 1930 donde se anunció públicamente el primer fluorocarbono o clorofluorocarbono, ¿sí?, que fue el R12. En ese momento y desde su parte comercial fue llamado como Freon 12 y empezaron a llamar a la gran mayoría de refrigerantes Freon como una marca comercial, que es lo que se quedó o se ha quedado para muchos técnicos en la memoria como si fuese la marca o el nombre como tal del refrigerante. ¿Qué característica tiene ese R12? Que no es tóxico, no es inflamable y fue el precursor de los primeros refrigerantes carbonos y que se utilizó en toda la línea de refrigeración doméstica. Siguieron trabajando y en el año de 1932 empezaron a introducir comercialmente el Freon 11. En el año de 1933 empezaron a introducir comercialmente el Freon 114. Luego en el año de 1939 empiezan a introducir el Freon 113. ¿Sí? En el año de 1936 fue producido por primera vez el R22, ¿sí?, que fue el primer hidroclorofluorocarbono. En el año de 1936 también Albert, que fue el coinventor de los refrigerantes clorofluorocarbono,
sintetiza por primera vez el R134A, que es un hidrofluorocarbono o denominado también como HFC. ¿Qué pasa con este refrigerante? Fue muy aclamado en la década de 1980 como el mejor reemplazo para el R12, ya que no agota la capa de ozono, que en ese momento era el R12. En el año de 1939 se hace la introducción comercial del R21. En el año de 1945 se empieza a introducir el R13. En el año de 1950 se empieza a introducir comercialmente el R500. Es la primera mezcla azeotrópica. Lo que empezaron a hacer y lo que hicieron en este momento fue mezclar de los refrigerantes que acabamos de mencionar, que se denominan refrigerantes puros, van a aparecer lo que ya son los refrigerantes mezclas. En el año de 1952, la empresa Allied Chemical inicia la fabricación de refrigerantes halogenados. Entonces ya empieza una producción más masiva, el R2, el R22, el R500. En el año de 1955 empieza la introducción comercial del freón R14. Y en el año de 1956, que lo tenemos acá subrayado y con rojo, DuPont, que es una de las empresas líderes en fabricación de refrigerantes clorados, empieza y desarrolla un sistema de numeración de los refrigerantes que es de uso general. Lo que hace con este sistema de numeración es que genera un registro inequívoco de los refrigerantes en función de su numeración y sus componentes químicos, ¿sí? Y luego se volvió una norma utilizada por toda la industria. En el año de 1957 empieza por Pensan Chemical, empieza la fabricación de refrigerantes halogenados. En el 58 Union Carbide empieza la fabricación. En el año 1961 se empieza la introducción comercial del freón 502 o R502. En el año de 1961 empieza la introducción comercial del freón RC318, un refrigerante bien especial y que lo miraremos más adelante dentro del curso. En el año de 1963, Kaiser Aluminum inició la fabricación de refrigerantes halogenados, es decir, empiezan a surgir varias empresas en la creación de refrigerantes en función de la demanda mundial, ¿cierto? Para equipos de refrigeración, empiezan a surgir en función del surgimiento de los equipos de aire acondicionado y demás en todos sus momentos. En el año de 1965, Rancon inicia la fabricación de halogenados. Desde el año 1968 hasta el año 1972, el R22 se convierte en el refrigerante estándar para todos los aires acondicionados unitarios y las bombas de calor. En el año 1974, y lo tenemos también subrayado, los científicos Mario Molina y Rowland presentaron la hipótesis de que algunos gases de los cuales se emanan desde la Tierra deterioran la capa de ozono, lo cual fue confirmado años después por parte de la NASA. Lo que dijeron Mario Molina y Rowland era que los refrigerantes a base de CFC era lo que destruía la capa de ozono. ¿Sí? En el año de 1978 aparece la primera publicación del estándar 34 de AFRAE, que se denomina Clasificación y Seguridad de los Refrigerantes. ¿Sí? Lo que hizo fue que AFRAE adoptó la publicación que ya había hecho en el año 1956 DuPont en la identificación de los refrigerantes. Lo que hizo fue que le agregó ya en términos de esa clasificación de seguridad. En el año 1989 se llevó a cabo el protocolo de Montreal, donde se decidió retirar los compuestos que deterioran la capa de ozono, entre ellos el R11 y el R12, de acuerdo con todas las investigaciones que ya habían hecho desde el año 74, que nació la hipótesis, hasta el momento del protocolo de Montreal, donde ya habían unos estudios más serios y los llevan a determinar que estos refrigerantes se deben retirar del mercado, sobre todo porque se emanaban al ambiente de una forma masiva. En el año de 1989
se empiezan a crear, o en las plantas piloto, ¿cierto? Empiezan a experimentar y los principales fabricantes a desarrollar compuestos para sustituir los refrigerantes que tenían que desaparecer, ¿cierto? Entonces empieza a generar una nueva ola, una nueva generación de refrigerantes. Entre esos nuevos sustitutos están el R134, pero recordemos que ya se había desarrollado, simplemente que en esta época no había sido tan utilizado, ya lo habían desarrollado, pero no era tan masiva su producción o su utilización, que en el momento pues no se requería. En el año 1990 se desarrollan las mezclas ceotrópicas, se caracterizan esas porque arrancan con el número 4, R4, para utilizarlas como refrigerante. Lo que empiezan a hacer es que empiezan a hacer mezclas ya entre los diferentes refrigerantes puros que habían desarrollado durante todos estos años y los empiezan a mezclar y a evaluar sus comportamientos termodinámicos como reemplazo y a mirar sus afectaciones con respecto al ambiente. Entonces lo empiezan a buscar como reemplazo y sustitutos a los refrigerantes que, como decimos, en ese momento ya iban de salida, como el R12, el R500 y el R502. En el año 1991 se introdujeron comercialmente refrigerantes R134 de forma más masiva, el R123 y otras mezclas que ya habían desarrollado en el 90. Ya lo empiezan a popularizar, empiezan a hacer la masificación. En el año de 1995, los países desarrollados se comprometen a eliminar la producción y el consumo de los CFC, a raíz del protocolo de Montreal del 89. En el año 1995 se introdujo por primera vez el refrigerante R410 para acondicionadores de aire, ¿sí? Que es el reemplazo del R22 en aire acondicionado. En el año 2001 se inauguró el programa Global Refrigerant Environment, ¿sí? Que lo que hace es una evaluación medioambiental en forma global de los refrigerantes, como un programa de prueba, ¿sí? Para evaluar el rendimiento de los refrigerantes, principalmente los hidrocarburos y hidrofluorocarbonados en los equipos de refrigeración, calefacción y aire acondicionado. En el año 2010, todas las partes del protocolo de Montreal eliminan el consumo y la producción de CFCs, es decir, ya no vamos a consumir más. En el caso Colombia fue en el año 2008. En el año 2011, específicamente el 15 de junio del 2011, el ICONTEC aporta la NTC 5853, que es la designación y clasificación de seguridad de los refrigerantes, que de una forma u otra viene siendo la traducción y la adaptación del estándar 34, que ya empieza a ser norma y referente para Colombia. Entonces, si yo quiero saber cómo clasifico un refrigerante, puedo consultar tanto la RAE como la NTC 5853, que es la que aplica para el pueblo colombiano. En el año 2013, desarrollo congelan la producción y el consumo de hidrofluorocarbonados, principalmente el R22, que era el que se había masificado inicialmente en todo el tema de los aires acondicionados. En el año 2015, los países desarrollados eliminan la producción y consumo de CFC en un 90%. Se dice que la eliminación total se hará hacia el año 2030. En el año 2019, Colombia saca la NTC 6228-1 en sistemas de refrigeración y bombas de calor, en la cual especifica todos los requisitos de seguridad y medio ambiente. En esta primera parte, lo que hace es las definiciones y clasificación y los criterios de selección de los refrigerantes con respecto a sus grupos de seguridad. Y en el año 2020 sale la NTC 6228-3, viene siendo la tercera, donde ya lo que nos empieza a hablar esta norma es sobre el sitio de la instalación con los refrigerantes. Estas dos normas, siendo, digamos que, realizada por parte de la 6228-1-3, está en proceso de revisión la raya 2 y la raya 4, que se convierte en un referente importante para nosotros porque ya nos habla específicamente de los hidrocarburos y refrigerantes naturales como tendencia global en estos momentos.
Entonces, ¿qué surge? En modo resumen, en el año 1834, se refrigerante el agua, el CO2, el amoníaco, el dióxido de azufre y los hidrocarburos, ¿sí? Se empezaron a buscar alternativas, ya que estos refrigerantes pues, eran tóxicos, eran inflamables y demás. Llega hacia la década de los 1930, los CFCs en ese momento se vendieron como que era lo último, también catalogados o definidos como la primera generación de los refrigerantes. Luego, en los 80 empiezan a aparecer y se masifican los HFCs, aunque vienen muy paralelo desde el año 1940 el uso de estos refrigerantes en el mercado, pero llega un momento en el que se empiezan a masificar más desde el punto de vista comercial. Luego en los 90 pues se masifican lo que llamamos la tercera generación de refrigerantes, que son los HFC, es decir, los hidrofluorocarbonos. No destruyen la capa de ozono, pero tienen un efecto invernadero. En el año 2010 sale la cuarta generación de refrigerantes, buscando refrigerantes que no destruyeran la capa de ozono, que no afectaran el calentamiento global, que se conocen como los HFO, empiezan a surgir comercialmente, como un buen reemplazo para estos otros refrigerantes en su descomposición de la capa de ozono, y hace algunas mezclas. Lo que se encontraron es que estos refrigerantes son ligeramente inflamables, y ahí es donde estamos, digamos que en estos momentos con esta cuarta evolución. ¿Cuál sería la quinta, si la pudiésemos llamar así de alguna manera? Son refrigerantes naturales. Volvimos al origen. En el año 2020 todo el mundo habló de los hidrocarburos, todo el mundo habló de los refrigerantes naturales, entonces empezó a hablar del agua nuevamente como refrigerante secundario. Seguimos hablando del CO2 con todas sus variantes en los ciclos y extras críticos, subcríticos, booster y los demás que existen en combinación del trabajo. Los equipos de refrigeración con amoníaco, ¿sí? Que se utilizan en toda la industria y en la tendencia mundial por la eficiencia energética que tiene y el regreso y el retorno de los hidrocarburos. Entonces, lo que se observa en función de la historia, y a modo resumen, es que los refrigerantes empezaron a volver al origen, ¿cierto? Esto ha surgido en dos momentos. ¿Quiénes? En el año 87, principalmente por el protocolo de Montreal, donde nos dicen que esos refrigerantes que habían realizado en su momento los CFC y los HCFC como una solución para todos los equipos de refrigeración, que no fueran explosivos, que no fueran tóxicos y que termodinámicamente trabajaban muy bien, pues estaban deteriorando la capa de ozono y que había que hacer una búsqueda de unas nuevas alternativas. Se desarrollaron y luego después en el 97 el protocolo de Kioto nos dice, sí señores, ya ustedes solucionaron una parte que es la destrucción de la capa de ozono, pero surge el tema del calentamiento global. Entonces empecemos a buscar alternativas de cómo evitar el deterioro de nuestro ambiente y empecemos a buscar soluciones. Los HFC son refrigerantes que no destruyen la capa de ozono, pero que tienen un efecto de calentamiento global, y es donde surge la cuarta generación, que son los HFO, ¿sí? Que algunos ya se denominan definitivos, aunque algunos los definen como transitorios. Y empezamos nuevamente a retornar a los refrigerantes naturales. ¿Basado en qué? Basado primero en lo que tenemos en rojo, que son las sustancias que agotan la capa de ozono, ¿cierto? Que lo que hacen es que destruyen esta capa, y principalmente por el componente cloro, y que hace que los rayos UVB pues, ingresen directamente a la Tierra sin ningún tipo de protección. Luego hay una transición donde no tenemos un potencial agotador del ozono, pero tenemos un calentamiento global. Y lo verde, que son sustancias naturales, no tienen impactos ambientales, cero potencial agotador del ozono, cero potencial de calentamiento global, pero que en términos de condiciones de seguridad son inflamables, son tóxicos. O la combinación de los dos.
Pero volvimos al origen. Entonces, la formación y la capacitación hoy día ya a nivel mundial está en este segmento y allá es donde estamos retornando. Visto de otra manera, entonces la primera generación, CFC, con la consecuencia que destruye la capa de ozono y calentamiento global. Surge la segunda generación, HCFC, refrigerantes que igual destruyen la capa de ozono y calentamiento global en menor medida, pero lo siguen haciendo. Llega el protocolo de Montreal, nos hace hacer un cambio, ¿cierto? Se vuelca toda la industria, los HFC, a todo lo que son estos no refrigerantes, que no destruyen la capa de ozono, pero que tienen un calentamiento global. Llega el protocolo de Kioto y nos vamos a la cuarta generación, que son los HFO, los hidrofluoroleína. No destruyen la capa de ozono y no tienen calentamiento global, pero que son medianamente inflamables. ¿Quiénes son cada una de estas familias? Pues cada una de estas familias son CFC, lo que significa es clorofluorocarbono, lo que nos indica es que dentro de sus compuestos tiene flúor, carbono y cloro, ¿sí? Se dice que es totalmente halogenado. Los halógenos son estos tres, o principalmente el flúor y el cloro, ¿sí? Como tal. No contiene hidrógeno. Al no contener hidrógeno dentro de su estructura molecular lo hace muy estable, ¿sí? Y esa estabilidad durante largo tiempo en la atmósfera afectando la capa de ozono, ¿sí? Hay refrigerantes que pueden durar hasta 400 años de vida en la atmósfera. Entonces es una de las características que tienen estos refrigerantes en función de su trabajo. Está prohibida la fabricación desde el año 1995, como lo decíamos ahorita. ¿Cómo fue esa evolución de ese consumo de los CFC en Colombia? Pues lo primero es que hay unos consumos reportados en términos de los importadores desde el año 95, año en el que Colombia se adhiere al protocolo de Montreal y se establece una línea base, es decir, cuál es la cantidad de refrigerante importado en su momento. ¿Sí? Luego, siguiendo los cronogramas de eliminación del protocolo de Montreal, pues empiezan a cerrar en términos de las importaciones a Colombia. Lo primero era reducir para el año 2003 el 50% del consumo. Cuando Colombia empieza a adelantar eso, desde el año 99, desde el año 99 empieza a cerrar las importaciones de refrigerantes a base de CFC y empieza a hacer el control de la importación y del uso. Luego, en el año 2005, toman una decisión de reducir el consumo. ¿Sí? Y luego, en el año 2008, se hace completamente el cierre de la importación de refrigerantes a base de CFC a Colombia. Que todavía se puedan conseguir en el mercado, se pueden conseguir, que si usted hace una buena utilización de este refrigerante y un equipo, es decir, recuperarlo, reciclarlo, lo puede volver a utilizar, pero ya el consumo y la utilización en Colombia quedó cerrada. Los HCFC tienen hidrógeno, carbono, flúor, cloro. Es muy similar al anterior, ¿cierto? Es decir, a los CFC, pero tiene átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa con estos átomos de hidrógeno? Lo hace más inestable. ¿Qué pasa con esa inestabilidad? Que se destruye o se descompone en la parte baja de la Tierra. Por eso decimos que genera un calentamiento global, pero en menor medida. Y esto hace que no lleguen a la estratosfera, entonces disminuyendo la afectación a la capa de ozono. La desaparición está prevista en el año 2015. Ya muchos países desarrollados lo lograron, ¿cierto? Sin embargo, en los países en vía de desarrollo, que es como el protocolo lo menciona, empieza a darles unos periodos de utilización. Específicamente el más utilizado ha sido el R22. Lo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente fue que en el año 2009 hizo una consultoría, o le pagó una consultoría a la Universidad Nacional para determinar cómo estaba el consumo de estos refrigerantes en Colombia. Lo que encontraron o dividieron fueron dos segmentos, el segmento de la refrigeración y el segmento del aire acondicionado, y se fueron por diferentes
tipos de establecimientos, hoteles, grandes superficies, centros comerciales, hospitales y demás, donde lo que encontraron fue que en equipos de refrigeración al año 2019 eran de 1.729.227.1 kilogramos de refrigerante, 22 en la parte de refrigeración y de 850.227.2 kilogramos en la parte de aire acondicionado, dando un total de 2.552.409.2 kilogramos instalados en equipos de refrigeración en Colombia. Sin contar lo que no se podía ingresar en un momento dado dentro del estudio, que eran los aires acondicionados y equipos con R22 de uso domiciliario o particular. ¿Sí? Digamos que ellos aquí en la muestra lo que tomaron fueron inicialmente a las grandes superficies, grandes empresas, donde pueden tener un conteo mucho más fácil y poderlo tabular. Pero lo que eran aires acondicionados, digamos lo de particular, pues era muy complejo entrarlo dentro del estudio. Sin embargo, Colombia empieza a adoptar por parte del Ministerio de Medio Ambiente y una oficina que se llama Unidad Técnica del Ozono, que la denominamos UTO, a hacer programas y a capacitar a todo el personal a nivel país en función del uso, recuperación y utilización de estos fluidos refrigerantes. Los hidrofluorocarbonos, los HFC, son refrigerantes que tienen hidrógeno fluorocarbono, ¿sí? No contienen cloro, al no contener cloro pues no destruyen la capa de ozono, pero contribuyen al calentamiento global. En su momento, cuando estos salieron al mercado, pues, se decía que eran los refrigerantes definitivos y que ya con eso nos íbamos a quedar, como dice el dicho, para eterna memoria. Como destruían la capa, tenían el calentamiento global, surgen los HFO, hidrofluoroleinas, son compuestos orgánicos insaturados, tienen hidrógeno, fluorocarbono dentro de su estructura, ¿sí? Son estables químicamente, son inertes, no tóxicos, o no son inflamables o son ligeramente inflamables. La gran mayoría que se han desarrollado hoy día han sido ligeramente inflamables. ¿Sí? ¿Qué característica tiene este desarrollo? Que los puntos de congelación y ebullición son muy similares a los refrigerantes tradicionales de los cuales se venía trabajando. ¿Sí? Estos se están nombrando hoy como los definitivos. Sin embargo, la tendencia mundial, como les mencioné ahorita, es volvernos a los hidrocarburos y refrigerantes naturales. Dentro de los acrónicos o los prefijos, entonces tenemos los CFC, que significan fluoroclorocarbono, HCFC, hidroclorofluorocarbonados, HBFC, hidrobromofluorocarbonos, es otra familia. Son relativamente muy pocos refrigerantes, pero existen de esta familia. Los HFC, hidrofluorocarbonos, HFO, hidrofluoroleínas, HC, hidrocarburos, los PFC, que son los perfluorocarburos, y los halones, que son principalmente el flúor, el cloro, el bromo, los cuales están presentes en la gran mayoría de los refrigerantes. Entonces, de esta manera, pues, es una historia y es una evolución de los refrigerantes y lo que utilizamos hoy día. En términos prácticos, en la parte de la línea de refrigeración doméstica, pues partimos de un CFC R12, luego pasamos a un HFC R134A y retornamos a un origen. Estamos ahorita con un hidrocarburo que es el R600. Entonces, se partió de un refrigerante, digamos, fácil de trabajar, no tóxico, no inflamable, pero con sus connotaciones ambientales. Pasamos a otro refrigerante un poco más complejo a la hora de trabajarlo por sus condiciones de trabajo y particularidades en torno con el aceite. Y ahora estamos trabajando con un refrigerante, el R600A, en el cual es un hidrocarburo y que tiene unas particularidades pues en función de trabajo.
Entonces, esa es la tendencia y la evolución en los equipos de refrigeración domésticos, donde ya nos quedamos y se ha aprobado pues como definitivo el R600 en este tipo de equipos. Se pueden encontrar también comercialmente algunas clasificaciones, aunque están ya desactualizadas con respecto a los FEO, donde nos hacen una claridad de lo que son refrigerantes puros, de acuerdo con su naturaleza, bien puede que sean naturales o del origen, CFC, HCFC o HFC, en función de que son refrigerantes que no contienen otra mezcla, simplemente que son compuestos que tienen lo que acabamos de mencionar, clorofluorcarbono, hidrógeno clorofluorcarbono o hidrógeno fluorcarbono, denominados puros, o sea, no tienen ningún otro elemento, o en términos de refrigerantes mezclas, que son mezclas azeotrópicas, empezando por 4, o mezclas azeotrópicas, empezando por 5, ¿sí? Los cuales realmente son estas mezclas combinaciones de estos otros 3 grupos de refrigerantes para sacar refrigerantes alternativos y poderlo reemplazar a partir de la problemática ambiental. Entonces, de esa manera le damos fin aquí a la historia y evolución de los refrigerantes.